Buenas noches, mi nombre es Julián Ceballos y voy a resolver lo que sería entonces el cuestionario del parcial entonces de principios constitucionales. La primera pregunta que responde a clasificar lo que serían los tres, el artículo 46, el artículo 42, el artículo 13 y el artículo 16 de la Constitución. Entonces, en lo que pues investigué y respecto a las respuestas, el artículo 42 y el artículo 13 hablan sobre lo que sería el derecho a la familia, que es el artículo 42, y el artículo 13 responde a la libertad, a lo cual diría que son derechos de primera generación, ya que responden a lo que serían derechos individuales, y el artículo 16, que es de derecho a la libre expresión, entonces sería el artículo, perdón, corresponde a lo que sería a principios y derechos de segunda generación. Listo, porque son de segunda generación, responde más a lo social, cultural y económico. A ver. En el segundo punto, entonces, ¿cómo nacen lo que serían los derechos de primera y segunda generación? Primeramente, el derecho, o sea, los que serían los derechos de la primera generación, entonces nacen en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XX, con lo que sería la Revolución Francesa, que responde entonces a los derechos individuales. Los derechos de segunda generación, entonces, responden a lo que serían los derechos sociales, culturales y económicos, que nacen en el siglo XIX y el siglo XX. Y los derechos de tercera generación ya entonces responden a lo que sería justicia, paz y solidaridad. ¿Listo? Que son las de tercera generación, que se funden a partir del siglo XX hasta el actual siglo XXI. Para el tercer punto nos indican entonces cómo los artículos en mención pues, del parcial nos corroboran cómo se aplicarían o se ejercerían en un estado de derecho. Y yo diría que en realidad en el Estado de Derecho no se aplican tan bien porque en realidad estos no están como constituidos para que entonces el ciudadano tenga entonces también los derechos de segunda generación. Digamos que aplican los que sean de primera generación, que serían individuales, pero no los sociales. Y esto responde a lo que sería la cuarta pregunta de cómo entonces estos artículos responden a los derechos a los que sería un Estado social de derecho. Y esto sí sería más completo porque un Estado social de derecho entonces hacen cumplir lo que serían los derechos de primera, segunda y tercera generación, para lo cual en realidad pues basados en los artículos 42, 16 y 13 son más completos. En lo que respecta al quinto punto, entonces nos especifica cuáles serían entonces las semejanzas y diferencias entonces de lo que sería un Estado de derecho y un Estado social de derecho. Lo que diría entonces en semejanza es que esto primeramente sería como una gobernabilidad que se ejerce entonces sobre un cierto territorio determinado, regido entonces por un presidente con el cual entonces estamos generando también una democracia, entonces al elegir entonces también nuestros representantes. Ofrece lo que serían los servicios básicos como salud, vivienda, educación. Adicional también se divide entonces lo que sería el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sería como que la base en la que se genera la... Y bueno, las principales diferencias entre un Estado de Derecho y un Estado Social de Derecho es que primeramente el Estado Social de Derecho es como más tipo democrático en el cual entonces van a ejercer y fundamentarse en lo que serían los derechos de primera, segunda y tercera generación. Listo, haciendo entonces más como una prioridad para los derechos no solamente individuales sino también colectivistas, o sea, generales. Y lo que sería la diferencia en un Estado de Derecho es que tiene sus autoridades en lo que sería un régimen perdón, que permanecen en lo que estar sometidos a un derecho vigente individual, en lo que se conoce como un Estado de Derecho formal. Bueno, en el sexto punto nos indican si lo que serían los artículos en mención, que es el artículo 42, el artículo 13 y el 16, son derechos fundamentales o derechos constitucionales. Yo diría que son ambos, porque en realidad lo que sería el artículo 13 y el 42 responden a lo que serían los derechos de primera generación, que son artículos entonces fundamentales, porque todo el mundo nace con una familia y con la libertad entonces de poder pues elegir entonces en el país, o sea, ser libre. Y el artículo 13 entonces responde a lo que sería a la libre expresión, que eso viene entonces a lo social, que también vendría entonces o sea, vendría como a implicarse en un tema constitucional. Entonces yo diría que responden a ambos. La diferencia entre los derechos fundamentales y constitucionales son que los fundamentales, los humanos, los derechos humanos, en realidad son derechos que son individuales, que son innatos de una persona cuando ya nacen. Y lo que sea constitucionales responden a lo que sería lo que ejerce o aplica el gobierno hacia un territorio y sus ciudadanos. Bueno, entonces aquí voy a responder lo que sería el séptimo y octavo punto.
Listo, en Colombia hay principios que son, o sea, derechos que son en realidad pues constitucionales y otros que son humanos. En estos dos tipos de derechos hay uno que quiero resaltar en el cual puede que se ejerza la atención que sea entonces el derecho al voto. Listo, el derecho al voto es un derecho en el cual pues todos los colombianos tenemos que ejercer y pues cumplir pues a la medida de lo que somos entonces ciudadanos para pues poder elegir y presidir a nuestros líderes, pero adicionalmente estos son derechos que son como revocables, uno los puede no ejercer, no los puede hacer. Entonces es como una tensión en el cual uno tiene que hacer, pero puede decidir no hacerlo. Lo cual entonces en mi opinión y en la respuesta del punto 8 sería que se tiene que ejercer porque pues por ejemplo en las decisiones que se han tomado importantes en este país hay personas que prefieren no votar o votar en blanco a tener como un voto que en realidad es muy importante para hacer pues decisiones, mandatos, leyes, construcciones, diferentes actividades que pueden cambiar el país. Y pues en esta toma del voto hay gente que vota mal porque pues en realidad por ejemplo le han vendido el voto, le han dado algo a cambio por algo que en realidad ellos no son conscientes de tener o realizar. Y esa compra al voto lo que no hace, por ejemplo, sería como un desarrollo de la educación y de la democracia y por eso mismo las personas que en realidad como que desechan este voto, o sea, no lo hacen, no toman entonces este derecho, deberían en realidad es por obligación ejercerlo, ¿listo? Aunque pues tiene las dos opciones de hacerlo o no hacerlo, en lo que sería hasta la constitución del derecho al voto. ¿Ya? ¿Y Sí, ya. pausa ya? Sí, ya pausalo.